Me compartías, Carlos, que el matrimonio destruido, la economía destruida. Llegas a un capítulo de los hombres de negocio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Comienzo a ver una serie de hombres, más de 30 hombres. 3 invitados esa noche. Uno de ellos y el primerito fui. Y comencé a ver algo en esos hombres que yo no tenía en ese momento. Todos estaban sonriendo. Yo dije, ¿qué pasó aquí? ¿Qué están haciendo estos brothers que están alegres? No había ni una sola gota de licor presente en esa reunión. Y yo quise recordar en ese momento desde cuando yo no sonreía como ellos. Y no logré encontrar en mi memoria un recuerdo si no era que estaba borracho o en algún bar. En esa reunión, Oscar, conocí a Jesús. En esa reunión llegué con una depresión de 93 días que no podía dormir desde que falleció mi madre. Y te puedo decir que desde esa reunión comenzaron a cambiar muchas cosas en mi vida. Ahí me dijeron que arrancaron un milagro en una tarjeta de oración. Yo escribí sin fe, sin creer que iba a pasar algo. A los 4 días exactamente, Jesús estaba haciendo tangible mi primer milagro. Me estaba devolviendo la paz. Se fue el insomnio y comenzaron a fluir cosas en mi vida. Comencé a notar en mi vida, Oscar, de que ya no estaba en el mismo círculo de amigos. Comencé a dejar de tomar. Comencé a cambiar. Mi esposa comenzó a notar esos cambios en mí, porque ya era un padre presente, ya era un esposo presente. Ella comenzó a ver de que estaba pasando algo en mi vida, que no era lo que atrás venía pasando. Y te puedo decir que comencé a entender en estas reuniones lo que es un hombre de valor. Comencé a entender en estas reuniones, siendo contador y financiero, llevaba totalmente erróneas mis finanzas. Y comencé a ver cómo es llevar no solamente mis finanzas, sino también las finanzas del Señor. Carlos, mencionabas algo muy importante. Tu madre acababa de fallecer, andabas en depresión, llegaste a un capítulo, pediste eso de la paz. ¿Cómo sentís vos que Dios te respondió? Sentí, tenía los mismos problemas, tenía la misma depresión, tenía los mismos problemas en mi matrimonio, financieramente estaba quebrado, pero comencé a entender de que en mi vida en algún momento hubieron pensamientos de suicidio. Comencé a sentir, si bien es cierto tenía los mismos problemas, pero comencé a ver las cosas de una manera diferente. Con esa primera reunión, ese primer contacto. Ese primer contacto. Ese primer testimonio. Así es. Dios te habló. Es correcto. Y rodearme de este grupo de amigos, comencé a ver que hay una manera distinta de pensar, de actuar y tomar en algo. Aquí nos enseñan algo y aprendí algo muy importante. Una relación personal con Jesús. Empezó en ese capítulo. Así es. En esa primera tarjeta. En esa primera tarjeta. Comencé a querer entender más a Jesús. Comencé a tener otro tipo de ansiedad por conocerlo a Él. Caminemos un poco, Carlos, porque eso es importante lo que me estás compartiendo. Ese caminar, así como empezamos nosotros a caminar ahorita, empezaste a caminar con Jesús. Contanos, compartinos esos primeros pasos, qué empieza a suceder y Dios, ¿cómo te empieza a hablar? Dios me empieza a decir y me comienza a mostrar, primero, que es un hombre de valor. Yo no era un hombre de valor, yo totalmente agredí a mi esposa, no tal vez a través de un golpe, sino que no la tomaba en cuenta. Comencé a entender de que mi esposa no solamente era mi mujer, era mi ayuda idónea. Comencé a entender de que Dios me había regalado una familia y que yo no valoraba a mi familia, valoraba más mis amigos y mi círculo social. Poco a poco Jesús comenzó a tomar control de mi familia, tan así, Oscar, que comenzó a restaurar. Tu esposa, ese matrimonio que ya estaba separado, en un momento determinado, se restaura. Así es. ¿Cómo ella siente esto? ¿Cómo empezaron a vivirlo en tu hogar, en tu familia? A los 3 meses asistí a un SAEL, Seminario Avanzado de Entrenamiento para Líderes. Ahí escuché esta charla tan importante, hombre de valor. Escuché una segunda charla que fue la promesa del Padre y un hombre orando esa noche, 2000 hombres que no nos conocemos, pero teníamos un factor común. El Espíritu Santo estaba presente en esa charla. Aquel hombre comenzó a orar y comenzó a hablar del perdón. Y Dios literalmente, Oscar, me tocó como te estoy tocando el hombro y me dijo, perdonad.
una de esas personas fue mi esposa. Y cuando yo le pedí perdón a mi esposa me dice, esta es la número X. Claro. Pero esta vez te voy a dar esta oportunidad, ¿sabes por qué? Porque ya no bebés, porque ahora pasas con tu familia. Ahora tu hijo sabe que tiene un padre, no porque está una foto en la pared, sino porque está presente y creando momentos. Ella, mejor dicho, empezó a ver el cambio. Así es. Empezaste a ser testimonio. Es correcto. Y eso fue la parte importante. Así es. Compartirnos sobre el perdón, Carlos, porque yo conozco tu testimonio. Hay una parte muy importante. Ese perdón que fue restaurador, suegra, esposa, familia. Yo sé que tenés mucho que hablar ahí. Sí. Dios, entre las 3 personas que me pidió que perdonara, una de ellas era mi suegra. Con mi suegra, Oscar, existía un odio mutuo que yo creo que no era nivel 100, era nivel 1000. Pero Dios comenzó a poner el momento. Dios me hizo entender de que mi familia no podía estar dividida en dos. Si bien es cierto, producto de malas decisiones que había tomado en mi pasado, mi familia yo la había no solamente separado, la había destruido. Pero Jesús comenzó a mostrarme que para volver a levantar esos cimientos, esos pilares de reconstrucción de la familia, el perdón era necesario. Soltar ese peso que yo andaba cargando no era justo, ni tampoco mi suegra. Y Dios puso el momento idóneo donde yo le pude pedir perdón a mi suegra. Contanos ese momento, porque es importante que ellos escuchen. En lo personal, Carlos, yo sé que el perdón es una decisión. Así es. Que Dios te da las fuerzas, Dios te ayuda, pero al final uno toma esa decisión. Y sé que aquí hay personas que ahorita necesitan escuchar eso, porque lo están diciendo, había odio. Sí. ¿Cómo tomas esa decisión y cómo llegas a pedirle perdón? Tomó la decisión porque, yo no le hice caso al Señor en la primera. Dios me habló en un segundo a él. Y el mismo tema. Sentí inquietud, no solamente en términos espiritual, sino en qué tenía que hacer. Yo he aprendido algo, Oscar, en este movimiento, y hay una frase que muchos fraternos conocen, que en la obediencia está la bendición. Yo me acerqué mucho a mi líder, yo le decía, líder, fíjese que estoy. Y él me decía, Carlos, vos estás parando la bendición sobre tu vida, porque Dios te está dando instrucciones y vos no las estás haciendo. Entendí ese día, Oscar, que tenía que pedirle perdón a mi suegra, que era algo que no podía posponer más. Y tomé la decisión, Oscar. Te digo que fue difícil soltar las palabras que salieron de mi boca hacia mi suegra. ¿Vos ibas a la casa de ella? Para nada, tenía 4 años y medio que no la visitaba totalmente, separados totalmente con la familia. ¿Cómo hacías con tu esposa? Ella iba a la casa de su mamá, pero vos no. Yo no, yo solamente la pasaba dejando 3 cuadras antes de la casa de mi suegra, porque era tanto el odio que yo sentía por ella que yo ni siquiera quería pasar enfrente de su casa. Y ese día vos decís, voy a llegar. Ese día llamo a mi esposa y le digo, mira, ya voy. Mi esposa me dice, ya voy caminando. Y donde yo le digo, ya llego, ¿qué vas a hacer? Y entonces mi esposa se impresiona porque es primera vez en tantos años que yo voy a llegar a la casa de su madre. Entonces solamente le dije, ya llego. Entonces ese día, Oscar, yo le pedí perdón a mi suegra. Ese día fueron escasos 30 segundos, pero fueron 30 segundos que costaron que las palabras salieran. No porque tuviera miedo, sino porque yo sabía el daño y las heridas que yo había causado en el pasado. ¿Cuál fue la reacción de la señora? La señora solamente se levantó de una silla, abuelita, muy mica, y se fue para adentro. No me dijo nada. Yo solamente miré que estaba enojada porque comenzaba a ver venas, comenzaba a ver que estaba de todo color como semáforo. Y yo salí literalmente huyendo de ese día, pero Dios no es un Dios a media. Al día siguiente mi esposa me vuelve a llamar y me dice, mi mamá quiere hablar contigo. Y se dio nuevamente el momento. Vuelvo a pedirle oración a mi líder, que me respalde, que oremos. Y te puedo decir que ese día Dios puso el momento y le volví a pedir perdón en el nombre de Jesús. Yo le transmití algo que había leído días atrás, porque así funciona Dios. Dios me enseñó a través de una lectura que yo y mi esposa éramos una sola carne. Y ese mensaje, ese versículo, yo se lo transmití a mi suegra. Yo entiendo hoy, le digo, que soy padre de familia, que el corazón de su hija y de mi hijo no puede partirse, que la familia no puede partirse. Somos una sola carne, por ende somos una sola familia. Que mi suegra no es mi suegra es mi segunda madre. Jesús comenzó me devolvió las 2 cosas más importantes, Oscar. Hoy aterrizo en ello. Lo primero fue la paz y lo segundo fue restaurar mi familia.
Tan así, Oscar, que sanó tanto el corazón de mi suegra, que hoy mi suegra cuando le preguntan, ¿y Carlos? Él no se refiere a, el esposo de mi hija, no, se refiere a mi hijo. Me entiende mejor incluso que sus propios hijos. Tan así que Jesús un día me sorprendió, Oscar, y un día estábamos cenando y miro a un hombre, un abogado, y mi suegra solamente nos dice, la casa es de usted, la mitad tuya, la mitad de tu esposa. Y ese día entendí, Oscar, que Jesús puede transformar cualquier tipo de corazón, porque el odio que yacía en ella y el odio que yacía en mi corazón, Jesús comenzó a transformarlo en amor. Yo comencé a ver a esa señora con un ojo como que fuera mi madre, y ella comenzó a verme como que yo fuera su hijo. Y te puedo decir que cambios significativos comenzaron a ver en mi familia y un fluir nuevo. Y he visto cómo Dios ha respaldado integralmente, no solamente mi finanzas, mi familia, la paz emocional, espiritual, y sobre todo hoy te puedo decir que hoy no tengo brothers o amigos, hoy tengo hermanos en Cristo, en los cuales yo sé que si necesito una oración, una palabra, algo que me motive, porque tengo a veces días buenos y días no tan buenos, pero yo he entendido que en los días no tan buenos, ahí está Dios, y ahí están también mis brothers, que oran y batallan. Carlos, ¿sabes? Pero quiero que le dejes a las personas que nos están viendo y escuchando cómo hubo ese antes y ese después, esa oración que va a poder hacer ese inicio para los que aún no caminan con Jesús, para que hoy se las regalé, se las mostré a los amigos y amigas y que demos esta plática para vos. Así continuará. La oración dice así, muchachos, algo sencillo, no, que realmente cambió mi vida. Padre Celestial, en esta mañana yo te pido perdón. Hoy acepto y reconozco a tu Dios Jesucristo como mi Señor, Salvador, restaurador y proveedor de mi vida. Te entrego, Padre, todo lo que tengo y todo lo que soy, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amigos y amigas, si cualquier situación que estás pasando, esa oración repetila y sabemos que Jesucristo va a hacer esa respuesta para vos y para tu vida en un antes y un después. Nos vemos y en la próxima compartiremos otro testimonio de cambio de vida.